Buenos días, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a esta su iglesia Emanuel. Les da la cordial bienvenida. Siéntanse como en su casa. Tomemos a nuestros asientos y vamos a empezar este culto de oración. Bienvenidos todos sean bienvenidos, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Que tengamos un día lleno de bendiciones. Que salgamos llenos de palabra y bendición de nuestro Dios tan hermoso, tan maravilloso. Bueno, mis hermanos, yo les voy como siempre, les traigo una pequeña reflexión. Yo estaba en el transcurso de la semana, varios días, de repente, pues cuando comparte uno la palabra de Dios con algunos hermanos que no son, o algunas personas que no son cristianas, ¿qué es lo que pasa, no? De repente, como que se les hace raro, o siempre encontramos aquella palabra de que no, pues que a lo mejor Dios a mí no me quiere porque yo me he portado mal, porque yo soy un pecador, porque yo he cometido algún error, X y X, X, ¿no? Pero yo viendo en la palabra de Dios y viendo pues, testimonios de aquí de la iglesia y de algunos otros lugares, yo me doy cuenta que muchas veces, no muchas veces, casi siempre como humanos nos equivocamos tanto que siempre echamos culpas y buscamos pretextos. Esa es la palabra, buscamos pretextos los cuales nos hacen alejarnos mucho o poco o mucho de Dios y no queremos saber mucho de Dios. Pero yo en el tiempo que yo he tenido de cristiano, de todo, yo como testimonio fiel les puedo decir que Dios ha cambiado vidas, he visto cómo hermanos, hermanas han cambiado sus vidas, pero porque lo han entregado sinceramente. Y hay veces que nos volvemos a lo mismo, aunque somos cristianos, ¿qué hacemos? No, es que, ¿por qué le va mejor a este hermano? ¿Por qué le va mejor a otro hermano? Pero ¿saben cuál es la respuesta que yo he pensado? Es que Dios en su palabra, en la Biblia, Él es tan clarísimo. Yo lo he agarrado como una guía perfecta, ¿eh? Tengo un problema y me voy a la palabra de Dios y hay una respuesta total, así constante, constante. Hay veces que me paso días orando por ese detalle o lo que yo quiero, porque a lo mejor me estoy equivocando y realmente no es lo que Dios quiere para mí, ¿no? Pero lo he hecho y saben que la respuesta de Dios siempre viene tarde o temprano, o si no vienes porque dice Dios, no te conviene, ¿no? Pero yo digo que hay veces que nos falta más fe y confianza en ese Dios verdadero por el cual estamos nosotros aquí sentados y que sí creemos, pero no tenemos fe y confianza en que Él hará. Y es ser constantes, o sea, hay que ser un poquito constantes, no un poquito, mucho constantes. Y ir diario y doblar rodillas y a todas horas. Si pueden orar por un hijo, por un amigo, por su esposa, por sus nietos. Yo oro mucho por mi familia, por mis nietos, por mi esposa y por todos. Hasta por mis trabajadores. Yo siempre mis trabajadores los tengo ahí en un lugar especial. ¿Por qué? Porque son parte del proceso de mi trabajo, de mi superación. Pero es importante diario estar orando y platicando con el Señor y decir, yo antes decía, creo que estoy loco, porque nada más hablo y hablo y hablo, pero no, sí estoy loco, pero por amor al Señor, porque a mí la verdad me ha llenado de bendición. Comentaba yo hace rato con Fran, decimos, bueno, el Señor es tan grande que llega a las bendiciones, a pesar de que uno es pecador y todo, Él voltea con su misericordia y nos dice, ahí está, ¿no? Él tiene sus principios. Pero yo quiero, en esta mañana, yo quiero decirles que Dios nos ama a todos, a cada uno de nosotros. Y no crean que porque estamos bonitos, estamos feos, estamos gorditos, estamos chaparritos, Él no ve clases sociales, no ve tus defectos, Él no ve todo eso. ¿Sabe quién es el que lo ve? Nosotros mismos. Dios te ve con un amor tan maravilloso como me ve a mí, me ve a ti, a los niños, tan maravilloso. Me encanta ver los niños. Entonces,
acuérdense que Dios los ama, Dios nos ama, me incluyo, nos ama y no nada más, a uno los ama más que otros, a todos nos ama por igual porque somos su creación y esa creación verdadera tan hermosa. Y yo les quiero decir que sigan orando por esa petición, por esos momentos, porque Dios hará tarde o temprano, y no lo duden, hermanos, porque la fe, acuérdense que es la fe, ¿no? Hay que esperarlo y vas a ver que Dios hará, y tarde o temprano llega esa respuesta, pero ¿cómo? Con esfuerzo, es como cuando está trabajando uno, tiene que esforzarse para acabar y que quede bonito, ¿no? Así igual, con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos para que venga la palabra muy bonita y perfecta de Dios, ¿no? Pues es lo que yo les traía como reflexión, que Dios puso en mi corazón, y que Dios les bendiga en ese paso de oración, y que Dios les ama también. Vamos a vamos a hacer una oración inicial para que Dios guíe este momento y este tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojitos y inclinar nuestro rostro. Mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por este día tan hermoso. Sabemos que viene de ti, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí y a los que han de venir, Señor. Que seas tú el que toma el inicio y el final de este culto, Señor. Queremos salir bendecidos, Padre, con tu palabra, Padre. Te pedimos que uses a cada uno de nosotros, Padre, para que salga palabra sabia tuya y alabanza hermosa para ti, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Padre, porque nos has bendecido. Y te pedimos, Padre, que sigas obrando, que abras nuestras mentes, que nos des sabiduría, nos des inteligencia, Señor, y que sobre todo también que perdones nuestros pecados, porque hemos cometido pecados ante ti y a los demás, Señor. Pero sabemos que tú eres un Dios bondadoso y que sabes perdonar, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Miren, mis hermanos, hace tiempo yo hacía una dinámica, y nos saludábamos, ¿se acuerdan? Pero ahorita no nos podemos saludar de mano, pero sí podemos darnos una pequeña bendición. Y sí me gustaría que nos pusiéramos de pie, tantito. Vamos a ponernos de pie, así en su lugar. Y como no nos podemos saludar, sí nos podemos dar una bienvenida. Y quiero que le diga al de al lado, al de la derecha, al de la izquierda, díganle bienvenido. Cristo te ama. Así es. Amén. Amén. ¿Ven cómo sí Dios es tan grande que sí nos ama? Nada más es cuestión que lo veamos y va a ver que sí. Y amén y amén. Dios les ama, Cristo les ama. Vamos así puestos de pie, mis hermanos. Además, tomen asiento, tomen asiento. Tengo una lectura bíblica que es Salmo 145. Y dice así: te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de la suprema alabanza. Amén y amén, Señor. Es el momento, mis hermanos. Hay una Es el momento también de dar una cápsula informativa de aquellos hermanos que van a pasar a decir alguna cápsula de la Biblia. No sé si están o no nos con alabanza. Buenas tardes, hermanos. Les voy a dar dos datos curiosos. En el Antiguo Testamento, para ser explícita, en el segundo de Reyes 20:11, se hace referencia a un personaje bíblico que usó el reloj, es el único, que es
el rey Acaz. En el Nuevo Testamento, en Hechos 14:12, hace mención de dos personajes bíblicos también que fueron nombrados por planetas, y este es los apóstoles Bernabé y Pablo. Bernabé fue conocido como Júpiter y Pablo Mercurio, esto por la gente de la ciudad de Listra. Hola. Bueno, en la Biblia, por si no sabían, en el Nuevo Testamento se mencionan 42 milagros que hizo Jesús, pero solo 18 de ellos fueron sanaciones, y aparte el número que más se menciona en la Biblia es el número 7. Y ya. Vamos a continuar con los hermanos de alabanza. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, por favor. Y vamos a cantar, a entonar estos cantos, hermanos. Él es el Rey. Vamos a seguir con este canto que es Grande Amor.
Vamos a seguir con este canto que es Yo quiero más de ti. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero llevar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Hola hermanos, buenas tardes. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, a los hermanos que están aquí y a los que no pudieron estar por alguna razón. Que Dios traiga su bendición. El día de hoy, hermano, vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, mis hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor ilumine nuestro entendimiento, mi hermano, para que el Señor quebrante nuestro corazón si hay pecado ahí no confesado, si hay soberbia, si hay arrogancia, si hay algo, hermano, que no hemos soltado, no hemos dejado en sus manos. Es momento, hermano. No lo carguemos más ni permitamos que crezca más.
Dejémoslo en las manos de Dios, pongámoslo en sus manos, hermano, y pidámosle que el día de hoy hable a nuestros corazones. Padre Santísimo, gracias, Señor, por estas alabanzas, gracias por este lugar en el cual nosotros nos congregamos, Señor, en tu nombre para aprender de tu preciosa palabra, para aprender de ti, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Queremos pedirte, Dios, que nos perdones. Queremos pedirte, Padre, que sigas tratando en nuestras vidas, que nunca dejes de hacerlo, por favor, Señor. Sabemos que nosotros mismos a veces ponemos resistencia, Señor, a la obra de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Nosotros mismos, nuestra persona, nuestro ego, nuestra vanidad, somos el principal obstáculo para que tú sigas creciendo en nosotros, Señor. Perdónanos, por favor, Padre, quebranta nuestros corazones. Haznos entender, Señor. Haznos ver la realidad de las cosas. Haznos ver, Señor, nuestras faltas. Haznos ver, Señor, en qué necesitamos que tú abundes más en tu presencia en nuestras vidas. Por favor, Señor, perdónanos por el pecado que cometemos. Padre, también queremos pedirte que el día de hoy tú ilumines nuestros corazones, que tú ilumines nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que toda palabra predicada, toda palabra que el día de hoy será expuesta, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros. Por favor, Señor, asimismo para los pequeñitos que van a salir a tomar su clase, bendíceles, por favor, a cada uno de ellos. Por favor, Padre, habla a sus pequeños corazones, que ni una de esas palabras que van a ser emitidas por sus maestros, Señor, vayan al vacío, sino que queden guardadas en su corazón. Que estas palabras, Señor, sean el fundamento de su fe, que sean, Señor, el fundamento para que cuando sean viejos no se aparten de ti jamás. Por favor, Señor, trabaja en la vida de cada uno de estos pequeños. En nuestro corazón está el deseo de que ellos conozcan de ti, de que ellos sean varones y mujeres que te conozcan y que te honren, Señor. Pero por favor, Padre, los ponemos en tus manos y te pedimos que tú obres en sus pequeños corazones. Y que tú seas con cada maestro, Señor, y que tú les bendigas, y que tú les ayudes, y que tú les des palabra poderosa, que tú toques sus corazones primeramente, Señor, que tú hables a sus vidas. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Dios. Amén. Pueden salir entonces los pequeños, pueden salir, por favor, con orden. Salgan todos los niños a su clase. Pueden salir todos los niños. Qué bueno, hermano, que está aquí. Qué bueno que está aquí en este lugar. Ese es el mejor lugar en el que usted puede estar en este momento. En este momento seguramente hay muchas otras actividades que hacer, hermano. Usted mismo tal vez tiene pendientes en su trabajo. Tal vez le faltó hacer un poco de aseo en su casa. Tal vez le faltan ordenar algunas cosas para mañana. Pero este tiempo, mi hermano, no lo considere como que voy a perder 2 horas. Considérelo como una inversión para su propia vida, como una inversión espiritual para crecimiento de su vida, hermano. Así es que el día de hoy vamos a hablar acerca de la persona de Jesucristo. Porque, mi hermano, ¿sabes qué? En la actualidad, como en el mundo a lo largo de la historia, ha habido realmente un sinfín, un montonal de personalidades renombradas. Personalidades, mi hermano, que son atrayentes a las demás personas, ya sea por su temperamento, ya sean por sus aptitudes, ya sea por su carácter, por sus logros, por su forma de ser, por su generosidad, por su amor. Hablamos de personas como los deportistas, como los futbolistas, como los boxeadores, como actores, como personas famosas, como músicos, como cantantes, los actores, la gente que sale en la televisión. Son gente realmente renombrada, que han alcanzado cierta fama, cierta popularidad, y que incluso, mis hermanos, nosotros mismos podemos llegar a admirar a algunas de esas personas precisamente por todo lo que acabamos de mencionar, por sus habilidades, por sus aptitudes, por lo que ellos son, por lo que han logrado, por lo que han alcanzado. Son personas que pueden llegar a ser incluso como una especie de motivación, como alguien a quien seguir, de inspiración más bien, como una persona que nos inspira por su carácter, por su forma de ser, por su forma de alcanzar a cierto físico. Sin embargo, mi hermano, si hablamos de una persona que fue sumamente atrayente para las personas de su época, pero también para las generaciones posteriores, hasta nuestra generación, hablamos de Jesús. Un joven, mi hermano, que si nosotros analizamos principalmente en su ministerio,
la etapa en la que él estuvo en su ministerio, tenía aproximadamente entre 30 a 33 años de edad, y que fue conocido por toda la región de Israel, su nación. Porque dentro de su persona, mi hermano, él era conocido porque dentro de su persona, en el trato hacia el prójimo, en su forma de hablar, en su forma de conducirse, podemos darnos cuenta que en él contenía la perfección, mi hermano, la perfección verdadera de carácter, la perfección en valores morales, la perfección en fe, la perfección en poder espiritual, en amor y en sabiduría. Nicodemo mismo, mi hermano, un hombre reconocido en su época, decía: ¿sabes qué? No hemos conocido, sabemos que estas cosas, o que tú vienes de Dios, porque ningún hombre que venga de Dios hace las cosas que tú haces. Nicodemo reconocía, a pesar de ser parte de un grupo, vamos a llamarlo de oposición, él reconocía quién era Jesucristo, reconocía que Jesucristo venía de parte de Dios y se lo estaba declarando personalmente. Jesucristo, mi hermano, fue un joven que, a pesar de solamente tener esa edad que te mencionaba, entre 30 a 33 años, era un hombre que era respetado por lo que él hacía y por la forma en cómo se conducía. Había personas experimentadas en la vida que sabían quién era él y lo declaraban, como por ejemplo el apóstol Pedro, que decía: pues yo digo que tú eres el Cristo. Pedro, un hombre experimentado, un pescador, un hombre anciano, entrado en edad, que decía de un joven de 30 años: pues yo digo que tú eres el Cristo. Para ellos, hermano, decir el Cristo no era cualquier cosa, era el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el que estaban esperando. En ese momento ellos estaban en una situación de opresión política, los judíos, y decir tú eres el Cristo era una gran palabra, hermano. Y este hombre, Pedro, lo reconocía en Jesús, lo declaraba, y podemos ver, mi hermano, que Jesús, a pesar de la edad que él pudiera tener, era un hombre que era conocido y que era reconocido por sus obras. Además, mi hermano, Jesucristo era un hombre que atraía con sus palabras, con su persona, igualmente a niños, a jóvenes o ancianos o adultos, y que amaba por igual, hermano, a cualquier tipo de persona que estuviera frente a él, a pesar de las posibles limitaciones o enfermedades que pudiera tener la persona que estaba frente a él. Su influencia, mi hermano, la influencia de Jesús ha sido y es inevitable, aun cuando los hombres le resistan con tanta frecuencia, mi hermano. Hoy, como en aquel entonces, acuden a él de todas partes. Así ha sido, mi hermano, y así será. Su ministerio, mi hermano, solamente duró 3 años aproximadamente. Esos 3 años, mi hermano, él estuvo a los ojos de toda su nación, pero solo esos 3 años bastaron para que de él se hablara toda una vida y toda una generación, y generación tras generación. Y hoy en día, mi hermano, como en todos los tiempos, aunque existan opositores a su palabra, opositores a su deidad, aún así, mi hermano, con todo y los opositores, el legado de Jesucristo nunca tendrá fin. De él, ¿qué podemos decir, hermano? Se han escrito libros. Su sabiduría es tan extraordinaria, tan suprema, tan superior al estándar humano, incluso a lo más alto del humano, que se han escrito libros acerca de él, acerca de su persona, acerca de sus enseñanzas. Sus enseñanzas, hermanos, son tan profundas que se tienen que hacer doctores en teología y llamarse así para decir que son personas que conocen mucho acerca de Jesucristo, acerca de sus doctrinas. Se han escrito cientos de alabanzas y de himnos para exaltar su nombre y para exaltar su persona. Se han levantado templos en su nombre en todo el mundo, y varias corrientes doctrinales han surgido a partir de sus enseñanzas. Ese es nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Hoy nosotros mismos estamos aquí. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? Estamos congregados en su nombre. ¿Para qué? Para adorarle, para agradecerle, para exaltar su nombre y para aprender un poco más, aún más de su vida. Somos cristianos, mi hermano. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Pero aún en un principio, mi hermano, la palabra cristiano, tenía un significado un tanto diferente. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Hechos capítulo 11, versículo 26. Esa fue la primera ocasión que se le llamó a alguien cristiano.
o la primera vez que se les llamó cristianos a los discípulos. Hechos 11:26 como referencia, lo tenemos aquí. Hechos capítulo 11, versículo 26. Es un versículo de referencia que nos hace hablar, nos hace ver esta palabra que es cristianos. Dice la palabra de Dios, Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Está hablando de esa iglesia, mi hermano, la iglesia de Antioquía. Y dice aquí que fue a esta iglesia, a este grupo congregacional que se encontraba en esta ciudad llamada Antioquía, a los cuales se les llamó cristianos por primera vez. Ciertamente, mi hermano, en un principio, cuando a una persona se le llamaba cristiano, era como una forma de etiquetar, de ponerle una etiqueta a aquellos que eran seguidores de Jesús. Pero además también, mi hermano, no solamente era la etiqueta de decir, este es cristiano, es seguidor de Jesús, sino que además el decir, es cristiano, era más bien como en un tono de burla. Era como un tono de burla, como decir, pues ahorita son amlovers. ¿Han escuchado esa palabra? Son amlovers, aman a López Obrador, así es el término que usan. Pero lo hacen como término de burla para aquellos que sí son amlovers, pues. Lo hacen como para decir, pues sí son seguidores de López Obrador. Es en tono de burla. En aquel entonces, hermano, decían, son cristianos, seguidores de Jesús, pero eran en un tono de burla. Así era cuando se usaba o se empleaba por primera vez el término cristiano. Pero esta palabra, mi hermano, deriva también de la palabra griega cristianos, que significa pequeños cristos. Y no los llamaban solamente así, mi hermano, como en tono de burla, sino porque verdaderamente los primeros discípulos, los primeros creyentes en Cristo Jesús, los primeros cristianos, no solamente tenían ese nombre porque sí, hermano, sino porque verdaderamente en su actitud, en su andar, en su hablar, buscaban parecerse a Cristo Jesús. Buscaban obedecer y seguir la voluntad de Dios por medio de las enseñanzas y por medio del ejemplo de Jesucristo. Los primeros cristianos fueron llamados pequeños cristos porque no les importaba morir como Jesús y por la causa de Jesús. Les llamaban pequeños cristos, hermano, porque predicaban la palabra como lo hacía Jesús. Le llamaban pequeños cristos porque amaban al prójimo como lo hacía Jesús y compartían sus bienes como les enseñó Jesucristo. Así es que eso era lo que eran los primeros cristianos. Hoy en día, mi hermano, el término cristiano lamentablemente se ha devaluado el término cristiano. Hoy en día, mi hermano, cristiano no es el que predica la palabra. Cristiano no es el que comparte y ama a su prójimo. No es el que soporta la presión y el sufrimiento de la fe. A un cristiano no es ese. Hoy en día, mi hermano, se le llama cristiano al que va al templo los domingos. Hoy en día se le llama cristiano al que escucha música cristiana en su auto cuando va manejando. Hoy en día se le llama cristiano al que carga un llavero con una forma de pececito o con un versículo ahí. Hoy en día, hermano, se le llama cristiano al que pone un versículo en su WhatsApp para que todos vean que soy cristiano. Hoy en día se le llama cristiano al que se viste diferente, como que de una forma mejor los días domingos. El término cristiano, hermano, el día de hoy se ha devaluado. No es que esté mal todo lo que les estoy diciendo, que pongas tu WhatsApp, que te vistas bien, que tengas un llaverito así con un versículo. No está mal, hermano. Lo que está mal es que nos llamen cristianos por ese tipo de cosas que son secundarias. Eso es lo que está mal. El objetivo, mi hermano, no es quedarnos con esto. Aunque hoy en día la gente nos puede llamar cristianos por eso, porque nos vestimos bien el domingo, porque tenemos un pececito pegado en el auto o porque tenemos un versículo en nuestro WhatsApp, no debemos de conformarnos con que nos llamen cristianos solamente por eso, hermano. No nos debemos quedar con ello. El objetivo de nuestras vidas y de nuestra fe es regresar siempre a nuestras raíces. Debemos regresar a nuestros orígenes, al propósito esencial de nuestra fe, a no conformarnos con lo que hoy nos dicen que debe de ser un cristiano.
La palabra de Dios mismo nos advierte, mi hermano, y nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Me ayudan a buscarlo, hermano. Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjenme leérselo en esta otra versión, hermano. Dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La instrucción dice aquí, hermano, no se amolden al mundo actual, no se conformen a este siglo, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir esto? El mundo, mi hermano, el mundo siempre va a querer hacer que las personas entremos en un cuadro, que entremos en un molde que el mismo mundo nos quiere hacer creer que así deben de ser las cosas. No nos debemos de conformar ni nos debemos hacer entrar a un molde, mi hermano, que está imponiendo el mundo. Sabemos nosotros, mi hermano, quién es el príncipe de la potestad del aire, quién es el príncipe de este mundo. Dice la palabra de Dios que es Satanás. Así es que nosotros, mi hermano, no debemos entrar en cualquier tipo de molde que el mundo nos quiera poner y que nos quiera decir: tú eres así, tú eres de esta otra forma. ¿Sabes qué, mi hermano? A nosotros nos dicen, a los que son de mi edad, dicen, son millennials. Y los millennials son de esta forma, así, 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 así. Y yo me puse a pensar, pues sí, la verdad que más o menos así, unas cosas así. Pero ¿por qué a fuerzas tengo que ser de esa forma? Me dicen que las cosas malas que tenemos los millennials son así, así, así. ¿Por qué a fuerzas tenemos que adaptar las cosas que el mundo nos está diciendo que tenemos que ser? Hermano, el ser cristiano también es parte de un molde que está poniendo el mundo y nos dice: tú como cristiano tienes que ser así, así, así y así. Pero hermano, tenemos que regresar a nuestros orígenes bíblicos, los primeros cristianos. ¿Cuál era su forma de ser? ¿Qué fue lo que los llevó a que los llamaron pequeños cristos cristianos? Tenemos que entrar en el molde bíblico, hermano, no en el molde del mundo. Así es que, hermano, no te conformes a lo que se dice que debe ser un cristiano. Regresa a tus orígenes, regresa al modelo perfecto de fe, de amor, de servicio, que es Jesucristo. A esos primeros cristianos, hermanos, se le llamaba cristianos porque su modelo inmediato de imitación era Jesús. Nosotros, hermanos, nos llaman cristianos porque nuestro modelo de fe, de imitación, es otra persona, es el pastor, es porque la iglesia te dice que tienes que vestirte así, que tienes que hacer así, que tienes que ser de esta forma. Vete a los orígenes, hermano. Analiza la vida de Jesús, analiza el temperamento de Jesús, analiza el comportamiento, el carácter de Jesús, analiza las palabras, la forma de expresarse, el trato al prójimo que tenía Jesús. Y regresa a esos orígenes para que seamos cristianos verdaderos. Es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Necesitamos volver a mirar a Jesucristo como el modelo original de nuestra fe. Muchas veces los cristianos de hoy ya son copia de copia, de copia, de copia, de copia. ¿Y sabes qué es lo que va pasando con las copias que se van sacando sobre otras copias? Se van borrando, se van desvaneciendo. Sácale una copia a tu credencial de lector y luego vele a sacar otra copia a la copia de tu credencial de lector y sácale otra y otra y otra copia. De repente, si tú estás morenito en tu credencial de lector, en la copia vas a verte blanco, porque ya estás de copia tras copia tras copia, ya no es lo original. Y lo mismo sucede con la fe cristiana, hermano. Vamos copiando, imitando, y nos olvidamos de nuestro modelo original, que es Jesucristo. Así es que para regresar a nuestros orígenes cristianos en Jesús, es necesario, mi hermano, estudiar un poco de su persona.
Pero ¿por qué un poco nada más, hermano? ¿Por qué nos conformamos con un poco? No es conformarse, mi hermano. Pero una característica de la persona de Dios es que es incomprensible. ¿Qué quiere decir esto de que es incomprensible Dios? Quiere decir, hermano, que por más que nosotros nos esforcemos y por más que avancemos, nunca vamos a terminar de comprender y de conocer la grandeza de Dios. Nunca, hermano. En nuestro estado espiritual, en nuestro estado humano, vamos a esforzarnos y a tratar, pero Dios es incomprensible. Nunca lo vamos a comprender completamente. Es como querer llenar un vaso, hermano, de agua de un garrafón. No cabe, es imposible, no cabe. Pero a nuestro nivel de comprensión, mi hermano, sí podemos avanzar demasiado cada vez que lo vamos conociendo, cada vez que vamos aprendiendo directamente de Él. Una característica de la persona de Jesús, hermano, que debemos imitar es su atracción hacia todo tipo de personas. El tipo de atracción que tenía Jesús. Como les decía hace rato, mi hermano, a Jesús se le acercaban los niños, los enfermos, los desahuciados, los religiosos, los políticos, los rechazados de la sociedad y un etcétera, hermano, de gente que se le acercaba a Jesús. Su personalidad era atrayente. Hoy nosotros, hermano, quisiéramos tener por lo menos una personalidad atrayente para nuestra propia familia, para que nos hagan caso, para que nos obedezcan, para que hagan lo correcto. Por lo menos, hermano, quisiéramos tener una personalidad atrayente para nuestra propia familia. Pero en algo que podemos imitar de Jesús, hermano, es que tenía esa personalidad atrayente para todo tipo de personas. Entonces, ¿cuál fue el secreto de esa personalidad atrayente de Jesús, hermano? Número 1, su poder. El poder que Jesús tenía. Marcos 1:40 al 45. ¿Me ayudan a buscarlo? Marcos 1:40 al 45. Decíamos que entonces estamos analizando la persona de Jesús. Y decíamos que para empezar, la personalidad de Jesús era una personalidad muy atrayente para todo tipo de personas. Y el secreto de esa personalidad atrayente y que nosotros debemos imitar para impactar en la vida de las personas, en primer lugar, es su poder. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Dice así: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces Jesús le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Algo que significó, hermano, que Jesús fuera atrayente para las personas, sin duda alguna, que fue su poder. En este pasaje que acabamos de leer, Jesús sanó a un leproso y él le dijo, encarecidamente le dijo: ¿sabes qué? No le vayas a decir nada a nadie, porque él sabía que no era el tiempo, mi hermano. Estamos apenas en el capítulo 1 de Marcos. Todavía no era el tiempo. El Señor Jesús estaba por comenzar su ministerio. Él tuvo misericordia de ese hombre que lo vio leproso y que lo vio en necesidad y lo sanó, pero le dijo: ¿sabes qué? No le digas a nadie lo que acaba de pasar. Solamente ve como lo indica la ley de Moisés, da lo que tienes que dar por tu purificación, y sabes que eso va a ser testimonio para la vida de ellos. Con eso es suficiente. Este hombre dice que no hizo caso, sino que más bien dice, ido por el camino, comenzó a publicarlo mucho, empezó a hablarles a todo el mundo: ¿saben qué? Este hombre me sanó, este hombre puso su mano, me tocó y me sanó.
Y dice que de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún lugar de la ciudad, lo estaban ubicando, sino que dice se quedaba en lugares desiertos, en las afueras, y la gente iba de él a todas partes. Muchos enfermos, mi hermano, se acercaban a Jesús sabiendo y confiando que él los iba a sanar. Algunos de ellos incluso eran ciegos, o sea, ni siquiera lo habían visto en su vida. Solamente habían oído, de oídas sabían que había un tal Jesús que sanaba a los enfermos, pero no podían verlo y nunca lo habían visto pasar. Aún a ciegos, hermano. Hoy en día, mi hermano, su poder no ha disminuido para salvar, para ayudar, para sanar. Y su poder en aquel entonces, como lo es ahora, mi hermano, es un medio para atraer a las personas. Nosotros, mi hermano, como instrumentos de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, somos en el poder de Dios y en el poder de su Espíritu Santo. Tenemos el poder también, hermano, de sus dones espirituales para orar, para sanar, para aconsejar, para bendecir. Usemos, hermano, el poder del Espíritu Santo para continuar atrayendo a personas a los pies de Cristo Jesús. Tal vez tú vas a orar por un enfermo, mi hermano, y si Dios no quiere, en su misericordia, en su soberanía, Él va a decir, no debe de sanar esta persona. Pero tú, hermano, al orar, al estar cerca, al estar hablando a Dios, es un testimonio impactante para la vida de esa persona. Eso es poder, es un poder de atracción hacia las personas a Cristo Jesús. Y esa fue una característica de Jesucristo, mi hermano, acerca de su persona. Decíamos entonces, ¿cuál fue el secreto de esa personalidad atrayente? Número 1, su poder. Número 2, su pureza. Lucas 4, 33 al 37. ¿Me ayudan a buscarlo? Lucas 4, 33 al 37. Algo que fue atrayente también acerca de Jesús, además de su poder, claro, fue su pureza. La pureza que él tenía, con la que él se presentaba y que la gente conocía de él. Lucas 4, versículos 33 al 37. Dice así la palabra del Señor. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Dice este pasaje, mi hermano, que aún los demonios conocen la santidad de Jesús. ¿Qué le dijo? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Los demonios, mi hermano, conocen la santidad de Jesús y huyen de su presencia. Una de las herramientas o de las características de Jesús para tener esa personalidad atrayente era su santidad. Era la pureza que él tenía. La pureza y la santidad de Jesucristo hacían que todo ser demoníaco huyera. Su pureza hacía que la gente confiara en él, que acercaran a él, que pusieran a sus hijos y dijeran: por favor, tóquelos y ore por ellos. La gente confiaba en Jesús, conocía de su santidad, conocía de su pureza. La santidad y la pureza, mi hermano, son elementos que nosotros debemos buscar para atraer las personas a Cristo Jesús. Muchas veces decimos: es que yo les hablo a la gente de mi trabajo, yo le hablo a mis vecinos de Dios, pongo hasta la música un poquito más fuerte ahí para que vean que soy cristiano. Sí, pero si eres un demonio para hablar, ¿cómo quieres atraer a las personas a Cristo Jesús, hermano? Sí, pero si de repente te tomas una cerveza estando en el trabajo. Sí, pero si te echas un cigarro en medio de ellos. Sí, pero si andas adulterando con la mujer que está ahí cerca de tu trabajo también. ¿Cómo es que queremos atraer a las personas a Cristo Jesús? No lo vas a lograr, hermano. Una característica de Jesús por la cual los demonios, dice aquí que no solamente como que decían: bueno, ya me voy, no le entro aquí. Dice aquí que de una forma violenta
se salió de ese hombre, escapó, huyó de ese hombre. Lo mismo sucedió con los gadarenos, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno? Que dice que estaba ahí y que le dijo, somos legión porque somos muchos demonios dentro de la vida de ese hombre. Y dice que simplemente imploraron, Señor, no nos mandes al abismo. Y dice que salieron, pero de una forma violenta de ese hombre y se fueron a los cerdos. La santidad, hermano, imagínese usted, la santidad, la pureza de Jesucristo, la personalidad de Jesucristo, hermano, era tan grande que aún los demonios mismos, mi hermano, no solamente se iban, huían de su presencia. Entonces nosotros, hermano, ante nuestra personalidad, ante la santidad, ante la integridad de vida que llevamos, no huye, mi hermano, ni el chalán del demonio. Nosotros debemos de buscar, hermano, la santidad, la integridad, la pureza de Jesucristo. Ese debe de ser nuestro anhelo personal. Una de las razones por las cuales las personas no se quieren acercar a Dios hoy, ni a las iglesias, es por el pecado que hay en las iglesias. Es por el adulterio y por el robo de los pastores. Hermanos, necesitamos ser partícipes de la santidad y la pureza. Necesitamos dejar de ser un obstáculo para la obra del Señor. Tercer característica de la personalidad de Jesús que lo hacía atrayente. Número uno dijimos su poder. Número dos, su pureza o su santidad. Número tres, su palabra. Su palabra, hermano. Juan 7. Me ayudan a buscar Juan capítulo 7, versículos 31 y 32 y luego del 45 al 47. En Juan capítulo 7, Juan 7, Evangelio de Juan. Juan capítulo 7, versículos 31 y 32. Juan 7, 31 y 32. Dice así la palabra del Señor, hermano. Dice Juan 7, 31 y 32. Se los voy a leer en esta versión, hermano, que dice así: y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que hace este. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Hasta ahí nada más. Dice aquí en este pasaje bíblico, hermano, que la gente ya empezaba a hablar de Jesucristo, de su persona, de las obras que él hacía, de sus palabras, de sus enseñanzas. Era todo un diálogo el Señor Jesucristo, hermano, su persona. Y la gente decía, ay, yo digo que sí es el Cristo. ¿A poco cuando venga el Cristo será capaz de hacer más obras que este que tenemos aquí presente? Lo empezaban a comparar ya con el Cristo. Decían, este seguramente es el Cristo. Y dice aquí, hermano, el versículo 32, los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Ese grupo opositor que era un grupo que tenía un amplio conocimiento de las escrituras, pero que no lo vivían, no lo aplicaban, vivían religiosamente. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y dice que enviaron unos alguaciles para que lo atraparan. ¿Qué son los alguaciles? Vamos a decir como unos policías, unos guardias, para que atraparan a Jesús. ¿Qué creen que pasó con esos guardias, hermano? Vamos a ver, nos brincamos hasta el versículo 45 al 47. 45 al 47 de ahí mismo de Lucas 7. Dice así: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Versículo 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, también a ustedes los engañaron. Imagínense, hermano, mandaron a guardias, alguaciles, para que fueran a atrapar a Jesús, no sé, unos así imponentes, me imagino, ¿no? Que se vieran acá dominantes. Y fueron, y Jesús estaba dando una predicación, algo así, porque estaba hablando el Señor Jesús y diciendo algo, y ellos llegaron y dijeron, a ver, espérate, ahorita vamos a esperar. Escucharon lo que él estaba diciendo. ¿Sabes qué? Nos vamos a regresar, vamos, ¿no? Y se regresaron.
¿A dónde está? ¿Por qué se vinieron solos? Jamás un hombre, habíamos escuchado a un hombre hablar como él. Hermanos, algo que hacía, que era parte de la personalidad de nuestro Señor Jesús y que era impactante para la vida de los hombres, de las personas, eran sus palabras. ¿Cuál es el uso de las palabras que estamos nosotros haciendo hoy? ¿Para qué usas tu boca, hermano? En serio. Dice la palabra del Señor, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Asimismo, de una boca no pueden salir palabras de bendición y palabras de maldición. ¿En qué lugar te quieres posicionar, hermano? ¿En el agua salada, en las palabras de maldición? ¿O en el agua en el agua dulce, en las palabras de bendición? Tenemos que ubicarnos en un lugar. Una de las razones por las cuales te decía al principio, ni en nuestra propia casa tenemos autoridad espiritual, es porque nuestras propias palabras son nefastas, son pésimas, son palabras de crítica, son palabras de humillación, son palabras de gritonerías, son groserías, son maldiciones. ¿Por qué no tienes autoridad? No, es que no tiene autoridad en mi casa, mi mujer no se sujeta a mí, mis hijos no me hacen caso. ¿Por qué? Tus palabras, hermano. Busca cómo son tus palabras. Son humillantes, son despreciativas. ¿Cómo son tus palabras? ¿Y cómo eran las palabras de Jesús? Regresa a tus orígenes, compara mis palabras. No, pues la verdad yo soy así, soy bien grosero, soy así, así, así. ¿Y Jesús cómo era, hermano? ¿Cómo trataba a su gente? ¿Se desesperaba con sus discípulos a veces? Sí. A veces les decía, hombres de poca fe, ¿por qué? Claro que se desesperaba, hermano, pero sus palabras eran las adecuadas, eran las correctas, eran palabras para bendición. El apóstol Pedro, hermano, llegó a decir, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Una de las causas, hermanos, por las que Jesús tenía una personalidad atrayente fue por sus palabras, que eran palabras de Dios. Nadie de los maestros de su época, hermano, tenían la misma autoridad como la que tenía él. Pero lo que ellos no entendían era que su autoridad, hermano, provenía de sus palabras, que eran la palabra de Dios, que eran respaldadas además por sus obras. El cristiano de hoy, hermano, le gusta hablar mucho. Al cristiano de hoy le gusta sermonear. Pretende adquirir autoridad por medio de oraciones fuertes, gritando, hablando fuerte. Pretende adquirir autoridad por medio de reprensiones al diablo. Yo te reprendo, diablo. Hay gente que así hace, nosotros no hacemos eso. Entre otras cosas, pero la autoridad de Dios, hermanos, sobre nuestras vidas llega cuando, así como hablamos, hacemos lo que decimos. Así es que aprendamos eso del Señor Jesús, hermano. Como vemos, hermanos, la persona de Jesús, la personalidad de Jesús es única. En verdad, hermano, es única la persona de Jesucristo. Pero ahora, ¿cuál era el propósito de Jesús para tener una personalidad atrayente? Ahí, hermano, justamente en el propósito es justamente la diferencia entre la deidad de Jesús y la humanidad. Los propósitos. Jesús tenía esta personalidad, hermano, era atrayente, era bueno, era generoso, era amoroso, sanaba a las personas que él podía hacer, que tenía ganas de hacerlo, tenía misericordia, daba enseñanzas de la palabra de Dios, pero tenía un propósito, hermano, había un propósito. Muchos de los hombres comunes como nosotros, hermano, han alcanzado la fama, han alcanzado la popularidad, han alcanzado el reconocimiento de la gente, la admiración de la gente, de las personas. ¿Por qué? Por sus habilidades, por sus aptitudes, por sus logros, por su personalidad. Más recientemente, hermano, no sé si ven de repente ven las noticias. Hay un futbolista bien famosísimo, Messi. ¿Sí lo han visto? Reconocidísimo, hermano. Usted checa comentarios y la gente se desvive en halagos hacia su persona porque pues, es una persona muy capacitada para lo que él hace.
una persona muy apta para lo que él hace, que es el fútbol. Y así podemos, por mencionar uno, hermano, pero podemos mencionar personalidades, muchas personalidades en el mundo que han alcanzado la fama, la popularidad, la grandeza terrenal. Pero hermano, sus propósitos son personales. Sus objetivos son las ganancias económicas. Sus objetivos, hermano, son el hecho de poder sentir el poder sentir la admiración de las personas. Sus propósitos tienen que ver con su persona. En cambio, lo que Jesús buscaba por medio de su personalidad, ¿qué era, hermano? Buscaba impactar la vida de las personas, provocar algo en la vida de las personas. El día de ayer, hermano, estábamos viendo nosotros el pasaje del buen samaritano, ayer en la clase para predicadores, y es extraordinario, hermano, como aún una persona que se acercaba con malas intenciones, con la intención de hacerlo caer, de que dijera una palabra incorrecta, de probarlo, de tentarlo, este hombre que era el intérprete de la ley, recibe de parte de Jesús amor, paciencia e incluso una enseñanza para su vida. Así es que el propósito de Jesús, hermano, aún con las personas nocivas o tóxicas, como dicen hoy, era bendecir, era ayudar, era edificar, era hacer algo, era impactar su vida. El propósito de Jesús, hermano, por medio de su personalidad, era impactar la vida de las personas, era que recibieran sus enseñanzas, era que obedecieran a Dios por medio de esas enseñanzas, era que por medio de su palabra reconocieran sus pecados, su condición pecaminosa y se arrepintieran. Su propósito era que fueran transformados en hombres nuevos, nacidos de nuevo. Lo que sinceramente, mi hermano, en los tiempos de Jesús y en la fecha ceden hoy en día a esa atracción de la persona de Jesucristo, experimentan, mi hermano, una completa paz. Los que ceden a esa atracción a la persona de Jesucristo experimentan una transformación en su vida. En Él hayan perdón, en Él hayan descanso, en Él hayan vida, en Él hayan gozo, en Él hayan poder, hayan fuerza, hayan consuelo, etcétera, hermano. Porque Jesucristo, hermano, es esa fuente de agua viva inagotable. En Él, hermano, dijo Jesucristo a la mujer samaritana: el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Sabemos, hermano, que cuando nosotros nos acercamos a la perfecta personalidad de Jesucristo, aprendemos de su palabra, de sus enseñanzas, de su ejemplo, nunca tendremos sed y nunca tendremos necesidad de nada. Vamos a ver que la gente prospera. Estoy feliz, qué bueno, bendición, Dios, qué bueno, bendición para ti. Vamos a lo mejor tener una carencia de amor. Tal vez vamos a estar completamente solos en la vida y me voy a sentir bien, hermano, porque Jesús es esa fuente de agua viva, hermano, que satisface cada rincón, cada parte de nuestra existencia, de nuestro ser. Así es que cedamos, hermano, a la presencia de Jesucristo, porque fue así como fueron transformados Pedro, Mateo, Zaqueo, Saulo, por mencionar algunos, hermano. Y estoy mencionando como que a los peorcitos, más o menos, y que fueron transformados bien. Por ejemplo, Pedro, un hombre llamado Simón, impulsivo, que era tremendo, impulsivo completamente. Dios lo usó de una forma grandiosa, hermano, para ser el líder de los 12 apóstoles que estaban ahí al frente. Y cuando en aquel momento estaban ahí en el día de Pentecostés y había que predicar la palabra, ya estaba todo puesto. Dios había puesto las condiciones para que nada más alguien se parara enfrente y comenzara a predicar. Él, sin ningún tipo de timidez, dijo: ¡zas! Y los resultados de Dios estuvieron ahí. Mateo, un hombre que era publicano, recaudador de impuestos, y era pero dice que al llamamiento de Jesús, cuando Jesús simplemente le dijo: sígueme, levantándose fue tras él.
un escritor de los evangelios, uno de los evangelios más completos, de los más extensos. Zaqueo, ¿se acuerdan de ese hombre que dice la Biblia que era un hombre tremendo con el dinero, avaro, que amaba, tenía un amor por el dinero tremendo, usurero? Y dice la palabra del Señor que él dijo, cuando el Señor Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa, este hombre dijo, pues a todos los que le debo, 4 veces, multiplicado 4 veces le debo todo lo que les robé. La salvación llegó a esa casa, hermano. Jesucristo transformó la vida de este hombre. ¿Y qué podemos decir de Saulo? Saulo de Tarso, un hombre que dice que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo Jesús, a los primeros cristianos, que consentía en la muerte y en el encarcelamiento de algunos cristianos que estaban ahí, y que Dios llegó a su vida. Jesucristo se presentó y lo transformó y se convirtió en ese gran hombre que escribió una gran parte de los escritos del Nuevo Testamento. Cuando Dios toca la vida de una persona, y cuando una persona cede más bien a esa atracción de Jesucristo, de su personalidad, en ese lugar, hermano, hay bendición. En ese lugar es donde existe la vida eterna, hay un nuevo nacimiento y hay transformación. Tenemos que ceder ante la persona de Jesucristo, hermano. Necesitamos volver a ser los pequeños Cristos de Hechos, los imitadores de Cristo, aún en las peores circunstancias. Necesitamos, mi hermano, volver a ser los cristianos de aquella época. Y no para que nos vaya bien, hermano. Porque hoy se dice, échale ganas, esfuérzate, sé un hijo de Dios, obedece al Señor, para que te vaya bien en la vida. Hermano, necesitamos volver a ser los pequeños Cristos, los cristianos del origen, no para que nos vaya bien, no para que tengamos trabajo, no para que nuestra familia esté feliz y contenta. Muchísimo más que eso, mi hermano. Necesitamos ser los cristianos que estaban dispuestos a morir apedreados, crucificados, perseguidos, exiliados, simplemente por el hecho de la gratitud, de amor por aquel que ya dio todo por nosotros antes, que es Jesús. Simplemente por ese hecho, hermano. No porque nos vaya bien, no porque el Señor nos vaya a proveer, aunque no te provea nada, aunque vivamos en la calle. Si tú, hermano, amas a Jesucristo, lo vas a seguir aún en las peores circunstancias de nuestra vida. Hay una película, hermano, que nos gusta, que en la familia nos gusta mucho a mi esposa y a mí. Es una película que se llama Corazón Valiente. Es muy ensangrentosa, no, a lo mejor ya la vieron, pero es muy sangrentosa. Pero bueno, en esa película, hermano, al final de la película me llama mucho la atención, porque en esa escena final, el protagonista, que se llamaba William Wallace, era un hombre que había luchado por la libertad del pueblo de Escocia, que en ese entonces Escocia estaba bajo el dominio del imperio inglés o británico de Inglaterra. Y dice que él había luchado para que su pueblo, para que su nación ganara batallas y batallas y batallas, aunque finalmente lo atraparon, lo aprisionaron y estaba condenado a morir. Estando a punto de ser condenado a morir, había una forma en la que él podía sufrir lo menos posible, en la que no lo iban a torturar. Tenía que declarar con su propia boca que viva el rey de Inglaterra. Pero eso era como una traición a su propia patria. Y él estaba ahí y le decían, William, ya dilo, porque lo estiraban, lo torturaban, le hacían muchas cosas y él aguantaba y resistía. Le decían, ya dilo, por favor, acaba con esto. Tomando él un último suspiro, hermano, pensando todos, ya lo va a decir, ya se acabó. William nos dio mucho para este país, pero ya se acabó. Grita, libertad. Y todos se quedaron. ¿Por qué, hermano? Porque el objetivo de su vida, por lo que él había luchado, gran parte de su vida era por la libertad de una nación. Y murió con ese propósito en su boca.
Ahora, mi hermano, esa es una película nada más, es una peli, nada más. Si la quieren ver está bueno. Pero ¿sabes qué, mi hermano? La más alta honra del hombre es morir adorando a Dios hasta el último de sus días, sirviendo a Dios, levantando el nombre del Señor, aceptando su voluntad hasta el último de sus días. Históricamente se sabe, mi hermano, que han habido muchos hombres cristianos y mujeres que han muerto calcinados, o sea, quemados, vivos, devorados por las fieras, por los leones, por los osos en los circos romanos, a filo de espada, ahorcados, degollados, apedreados, en una cruz como el maestro, torturados. Muchos de ellos, hermanos, se les decía, estando en ese lugar de tortura, cuando estaban siendo perseguidos los cristianos para matarlos, se les decía: renuncia al nombre de Jesús, renuncia a tu fe, para que puedas evitar este sufrimiento. Eso es real, hermano, eso no es una película, eso es real. ¿Y sabes qué? Es verdad. Muchos de ellos, no soportando el sufrimiento físico, el castigo a sus vidas, apostataron de su fe. Renunciaron públicamente a su fe en Cristo Jesús en ese momento. Renunciaron públicamente a su fe en ese momento y decían una blasfemia para comprobar públicamente que dejaban de ser cristianos, que dejaban su fe en Cristo Jesús. Pero todo eso, mi hermano, fue bajo la tortura, bajo el sufrimiento, bajo el castigo. Pero también hubo un gran número de cristianos también que, a pesar del dolor, que a pesar de ver a sus hijos cómo morían ahí mismo a un lado de ellos, que a pesar del sufrimiento, que a pesar de la agonía, nunca renunciaron a su fe. Murieron, hermano, pero con un propósito claro hasta el final de sus vidas, que era: yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, y hasta el final de mis días voy a morir adorando a mi Padre. Nuestro propósito como cristianos, hermano, es honrar a Jesús. Aún en los peores momentos de nuestro existir, aún en los momentos en que sientes que te quiebras, aún en los peores momentos de sufrimiento, en la escasez, en el hambre, en la pobreza, en la soledad, en la necesidad, en la enfermedad, en tristezas, en plagas, en medio de pestes y de pandemias, Jesús es y debe de seguir siendo el Señor de nuestras vidas. Así debe de ser, hermano. Hoy nosotros no sufrimos nada de eso, hermano. No sufrimos ni la opresión social, ni nadie nos está obligando: renuncia a tu fe, deja de seguir a Jesucristo. Ni nos están castigando, ni nos están lacerando públicamente, y con menos. Fíjese a su alrededor, hermano, cuántos lugares vacíos hay. Con menos estamos dejando de seguir a Jesucristo. Oremos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque nuestro Señor Jesús, verdaderamente que para nosotros es un modelo grandísimo de inspiración, de movilización, es nuestro ejemplo de vida. Gracias, Jesucristo, por todo lo que nos has dado hasta este momento, Señor, y gracias en medio de la escasez, gracias en medio de los sufrimientos, porque en medio de todo ello, Padre, tú nos sigues instruyendo, nos sigues formando, nos sigues moldeando, sigues capacitando nuestras vidas, sigues trabajando en nuestro carácter. Señor Jesús, por favor, Padre, perdónanos, porque a veces con mucho menos de lo que sufrieron nuestros antepasados, estamos nosotros casi apostatando de nuestra fe. Dice tu palabra que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, y muchos se dejarán engañar, y muchos en gran número apostatarán de la fe. Señor Jesús, ayúdanos, por favor. Estamos aquí presentes, Dios, en este lugar. Ayúdanos para que no seamos contados en ese número de los que se van a alejar de ti, para que ni un miembro de nuestra familia, aun los que hoy no están aquí, Señor, se pierdan.
clamamos por sus vidas, Señor. Rogamos por su salvación. Te pedimos, Padre, tú que conoces los corazones, las intenciones del corazón y lo más profundo del ser humano, que tú trabajes en sus corazones, que generes arrepentimiento y que hagas crecer una fe sincera en ti. Por favor, Señor, por favor, Padre, acudimos a ti porque nadie más nos puede ayudar en esto, solamente tú, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Qué hermosa prédica, ¿no, mis hermanos? Siempre Dios nos tiene algo preparado tan hermoso y nos salimos todos exhortados, bendecidos. Es el momento, mis hermanos, de dar también de las ofrendas, de los diezmos y ofrendas, mis hermanos. Les vamos a pedir a los hermanos que nos van a apoyar, que vayan pasando y vayan buscando sus Biblias, o si se lo saben, 2 Corintios 9:7. Y si no lo sabemos, lo vamos a decir fuertemente mientras los hermanos van pasando a sus lugares. 2 Corintios 9:7. Vamos a empezar. 1, 2, 3. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. No es una coincidencia que en nuestros hogares, Padre, tú permitas tener el alimento en nuestra mesa. Como hijos tuyos reconocemos que todas las bendiciones provienen de tu bendita mano. Y por ello, Señor, te queremos agradecer, porque eres tú, Padre, quien nos da el trabajo, quien nos da las fuerzas, quien nos da, Señor, el conocimiento en lo que nos desempeñamos. Y reconocemos, Señor, en humildad, esa humildad que tú nos quieres enseñar todos los días con tu ejemplo en tu Hijo. Padre, todo proviene de tu bendita mano y toda la gloria y la honra es a ti, Señor. Recibe estas ofrendas que se han levantado, bendice las manos que, Señor, que dieron y también las que no lo hicieron, porque sabemos que tú, Padre bendito, haces salir el sol sobre todos. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que estas ofrendas sean utilizadas para tu obra y, Padre, que tu nombre no solamente aquí, sino en todo lugar sea glorificado, pero más que con estas ofrendas, tu nombre sea glorificado con nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos esto por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, ¿nos podemos poner de pie para tocar las alabanzas? Vamos a entonar esta alabanza que es muy bonita porque reconocemos el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Tu gracia me visitó
se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Cuidas de mí, velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Vamos a entonar la siguiente alabanza que nos dice que nosotros somos el pueblo de Dios y somos los escogidos.
vamos a entonar el siguiente canto, que es Con mi Dios. Cantando, hermanos, me acordé de lo que el pastor dijo, ¿no? De este hombre que luchaba por libertad, una libertad pues física, ¿verdad? Nosotros estamos con el libertador, él ya nos libertó a nosotros no tuvimos que luchar como este hombre, el Señor luchó por nosotros y nos dio la libertad, una libertad que cuesta mucho, costó la vida de él y nos los dio totalmente gratis. Entonces qué bendición, ¿verdad? Que nosotros tengamos una libertad en todos los sentidos, pero sobre todo la libertad en nuestro Señor Jesucristo. Por eso agradecemos a nuestro Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos.
bendición a mis hermanos. Tenemos una participación sobre el mes de la Biblia con nuestra hermanita Nicole. ¿Se puede pasar? El versículo más corto de la Biblia es Juan 11:35. Jesús violó. Un aplauso a mi hermanita. Sí, pues qué bueno, mi hermano. Es una gran bendición que pasen los niñitos desde pequeños, que vayan aprendiendo. También tenemos algunos avisos, que es la canasta del amor. Como ahí la tenemos para acuérdense que es para recolectar alguna despensa para aquellos los hermanos que más lo necesiten, tanto de aquí de la iglesia como algunos hermanos de que están por fuera, algunos de aquí de la iglesia, pues tienen en bien llevarles algunas despensas a los más necesitados, y pues ahí está la invitación para que traigan alguna parte de la despensa. Y no sé si tenemos algún otro aviso que quieran dar. Si no, le pedimos al pastor que por favor nos dé la oración final para que seamos despedidos. Bien, mi hermano, dice Juan capítulo 10 versículo 11, nada más lo voy a leer aquí yo. Dice Jesús dijo esto: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. También dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo sé, mi hermano, que usted tiene necesidades, como todos tenemos necesidades. Yo sé que tiene problemas, yo sé que está enfrentando dificultades tal vez, pero confiemos, mi hermano, en que tenemos a Jesús cerca de nosotros. El pastor, hermano, siempre está cuidando a las ovejas, siempre está al pendiente de ellas, siempre está a un lado. Y no es cualquier pastor, sino que es el buen pastor. Entonces, hermano, confiemos en que en la presencia de Dios, en Él, nada nos va a faltar, y que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proteger, que Él va a estar cerca de nosotros. Oramos, hermano. Póngase usted de pie, hermano, y hoy terminamos haciendo esta oración. Señor, estamos terminando este culto, Padre, pero lo estamos terminando con mucho amor, agradecimiento hacia ti. Gracias, Padre, porque nos permitiste estar en este lugar, porque pudimos ver a nuestros hermanos, pudimos cantarte, Señor. Qué grandísima bendición, Padre, estar aquí, poder ver a los niños, poder ver a nuestros hermanos que tanto amamos, que tanto queremos, Señor. Gracias, Padre, porque también sabemos que tú eres nuestro buen pastor, que tu vida diste por nosotros, Señor. Y que además, Padre, todo lo que nosotros necesitemos y nos haga falta, tú nos lo darás. Ponemos en tus manos, Padre, toda necesidad de tu iglesia bautista Emanuel. Tú sabes, Padre, la necesidad de nuestros hermanos que están aquí, también de los que no han podido venir por alguna causa, alguna situación de enfermedad, alguna situación mayor. Oramos, Padre, por su causa de ellos. Oramos, Padre, por cada petición de cada corazón estando aquí presente, Señor. Oramos, Padre, para que de ti podamos recibir ayuda, podamos recibir la sanidad, podamos recibir un milagro, podamos recibir una respuesta, Señor, una provisión especial. Bendito seas, Dios, exaltado sea tu nombre por todos los siglos, y agradecemos, Señor, porque sabemos que tú nos vas a ayudar. Te pedimos, Padre, que en la semana nos bendigas, nos cuides, nos protejas, que sigas guardando a esta tu iglesia Emanuel de toda enfermedad y de toda acechanza del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, que tenga buena tarde.